buenas tardes, buenas noches o buenos días, según la hora que nos escuchen. Mari Carmen, Beltrán, Ceci, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Buenas Bien. tardes, María Elena, Ceci, un gusto nuevamente volver a encontrarlas. Estamos una vez más en Darse Cuenta, un espacio para la reflexión. Hoy vamos a hablar acerca de los agresores sexuales. ¿Sí? Sí, un tema complicado, ¿no? Del que difícilmente se quiere hablar, sin embargo, tan importante en este periodo de pandemia. Así es. Y bueno, pues hoy tenemos a una experta en el tema, Carmen, nos va a hablar de ello. Y Ceci nos va a compartir información acerca de Carmen. Vamos, Ceci. Muy bien, pues yo estoy bien contenta, como siempre que invitamos a Carmen, porque es una persona que conoce mucho del tema y que nos va a dar información muy valiosa para que la gente que nos esté escuchando sepa sobre los agresores sexuales, porque se habla mucho del abuso sexual, se habla mucho de la violencia sexual, pero esta parte que tiene que ver con el agresor no, y entonces nos va a ilustrar con toda la información que trae. Ella es la doctora María del Carmen Beltrán Rodríguez, maestra en psicoterapia psicoanalítica de niñas, niños y adolescentes, doctora en psicología y salud, educadora sexual, terapeuta sexual, sexóloga clínica, especialista en la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Nosotros estamos muy interesadas, Carmen, que el día de hoy nos hables un poquito de los agresores sexuales. ¿Quieres plantear tú la primera pregunta, Male? Pues sí, bueno, a mí me gustaría preguntarte, de acuerdo a lo que yo sé, no hay un perfil del agresor sexual. Por ahí en algún momento leí el perfil del agresor sexual es no perfil. ¿Qué opinas al respecto? Efectivamente, un poco como ya lo habíamos hablado también con las víctimas de abuso, o sea, no hay perfil, un perfil de la víctima y tampoco existe un perfil del agresor. Les decía que hasta un poquito como se habla en delitos como la trata de personas, se habla de que son delitos comunes que pueden ser cometidos por cualquier persona, realmente, y a cualquier edad. Entonces, sí tenemos personas que cometen este tipo de ofensas sexuales desde etapas muy tempranas, estamos hablando desde escolares, incluso preescolares, adolescentes y obviamente hasta adultos o adultos mayores. O sea, realmente en todos los grupos de edad podemos encontrar a alguien que cometa alguna ofensa sexual. Carmen, y ideas en torno a los agresores sexuales. Hay gente que dice que son enfermos. ¿Una persona que agrede sexualmente es una persona enferma? ¿Tiene No, conciencia de lo que está haciendo? ¿Cómo lo podemos identificar? no necesariamente. O sea, sí, pues dentro de las tipologías que se ha tratado de hacer, hay algunos que sí los dividen. Por ejemplo, muchos creen que todos los que son agresores sexuales son pedófilos y no es así, ¿no? Hay algunos que sí tienen la atracción hacia los niños, pero no llevan este impulso al acto. Y hay personas que no tienen esta inclinación a tener contacto sexual con los niños o este impulso, pero que cometen esto porque las circunstancias lo permiten, como en situaciones de estrés, de aislamiento, hasta conflictos de pareja, y que son situaciones o como en momentos de rabia que pueden llegar a cometer estas agresiones sin que necesariamente sean pedófilos. Entonces tenemos como las dos caras, ¿no? También hay algunos que dicen que preferentemente tienen un coeficiente intelectual bajo, pero no todos. O sea, también pueden ser así como gente normalita, la que nos encontramos en la calle. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un caso de un agresor sexual, tanto de su pareja como de su hija, que era un psicólogo. Y era el psicólogo que era avalado, así como adorado por toda la comunidad, porque hacía muchas labores altruistas dentro de la comunidad, participaba en obras, ¿no?, para la comunidad, y entonces una persona con ese nivel de estudios, ¿no?, mínimo de licenciatura, pues inteligente, sin que tuviera un perfil patológico hacia el exterior, y también era capaz de cometer estas conductas. Los hay, por supuesto, quien también tiene algunos rasgos sociopáticos de personalidad, sí, también los hay, o quien tiene algún otro trastorno mental de por medio. Por ejemplo, no sé, alguien que haya desarrollado un cuadro psicótico, ¿no?, secundaria o a drogas, o que tenga ya alguna enfermedad mental, que bajo ese contexto de la enfermedad cometa estas conductas.
Por ejemplo, también se me viene a la mente una mujer, que hasta son de los casos que también existe hasta en el 13% de las situaciones, no todos son hombres, también hay mujeres, y en el caso de esta chica en particular, ella tenía 16 años, pero estaba con un cuadro maníaco depresivo. Y dentro del cuadro maníaco fue que había esta excitación sexual exacerbada y ella pues tenía la intención de tener contacto sexual con menores que ella, ¿no? Con niños más pequeños. Tenía ya como su población elegida, que fueran niños así, güeritos, chiquitos, y literal lo decía, para quitarles la inocencia, ¿no? Hasta ya como en una cuestión delirante, su idea de irse a Rusia para ir a una escuela donde hubiera niños con este perfil, con los que ella quería tener este contacto. Pero en cuanto se trató el cuadro maníaco, pues se eliminaron totalmente ese tipo de fantasías y deseos sexuales para con los menores. Entonces sí lo hay así, quien sí la puede tener, pero no son todos, ¿no? O sea, luego es gente común y corriente también en la que es capaz de cometer estas agresiones. Claro. Y si bien es cierto que no hay un perfil de agresor sexual, ¿cómo se conforma la conducta del agresor sexual? ¿Cómo se gesta? ¿Cuál es el detonante? Sí, en eso ya lo hablábamos también un poquito con las víctimas. De los modelos explicativos para esto, pues ahorita de los que tienen más auge es pensar como estos modelos ecológicos, ¿no? Un ecológico transaccional. Les digo, porque tiene que ver con factores de la persona, o sea, del que en este caso es el agresor, del medio ambiente en el que vive, su familia más cercana, del ecosistema en el que se encuentra envuelto y también de las cuestiones sociales. Por ejemplo, a nivel individual, si hay quien lo haga mencionado, que por ejemplo niños que tienen un déficit de atención, por decir algo, trastorno disocial o trastornos de conducta, que tienen una mayor dificultad en el control de los impulsos o tienen menos habilidades sociales para relacionarse con otras personas de su edad o para establecer relaciones íntimas, son menos asertivos en sus estrategias de comunicación. Todo eso es algo que los hace como más propensos a poder cometer alguna conducta sexual inadecuada. Esto se combina, por ejemplo, ya hablando, si le agregamos ahí el aspecto de la cuestión familiar, si son chicos que tampoco no han tenido una adecuada educación sexual, como para explicar cuáles son las conductas correctas o incorrectas de relacionarse, o quienes por modelaje aprenden pues también conductas inadecuadas por parte de los padres, ¿no? De que también ellos como reproduciendo, también ahí como todo lo que se da a nivel macrosistema, de decir las mujeres son para violentarse, hay que tratarlas mal, o sin que se los digan, a través del modelaje, si yo golpeo a tu madre, ¿no? Ves cómo le grito, cómo la agredo, hay quien hasta las violenta directamente enfrente de los hijos, pues es el modelo que ellos están viendo. O si ven que esto pasa también en su comunidad y nadie levanta la voz, le digo, ahí está del silencio, o se normaliza la conducta, o se justifica con el dicho de que son adolescentes, o que es un impulso que ellos no pueden controlar. O sea, el que haya esto, esta falta de educación, esta permisividad, como la minimización del impacto que tiene su conducta hacia la víctima, que no les permite desarrollar esta empatía para con ellos, y además hay la impunidad de que no hay una reacción de la sociedad ante esa conducta. Todo eso favorece que se consolide esta conducta sexual agresiva y que se vaya pues replicando a lo largo de los años de su vida, ¿no? Claro. Eso es en la clínica lo que más me espanta de cuando he trabajado con estos chicos que son agresores, porque les pregunto, ¿no? ¿Qué cambios hubo ahí en su vida a raíz de que cometieron el abuso? Y dice nada, ¿no? A veces ni nada en la escuela y a veces ni nada en la familia. Y eso es lo que espanta, porque no, la familia no apoya, pues, hacerles ver que eso fue una conducta inadecuada. Tengo una duda aquí, mira. Hace rato hablabas de los pedófilos. O sea, la gente asocia que abuso sexual está vinculado a pedófilos y no es así. O sea, un agresor sexual puede ser cualquier persona, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Porque ahorita hablabas de algo bien interesante, la culpa. ¿Qué diferencia hay de un agresor que aparentemente no tiene un trastorno a un pedófilo que ya ni siquiera siente culpa? Él
simplemente asume que su sexualidad está vinculada con un contacto hacia niñas y niños. ¿Qué diferencia hay entre estos dos personajes? Sí, algunos los clasifican así hasta como agresores primarios, que son estos que tienen esta inclinación justamente hacia los niños. Los pedófilos, pues se habla que hay fuertes fantasías o este impulso sexual, principalmente con menores de 13 años. Y esto es algo que mínimo han presentado a lo largo de unos 6 meses. Es como lo clasifica el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, el DSM-5, ¿no? Y que ellos tengan como mínimo 16 años y que tengan una diferencia mínima de 5 años con la víctima. Eso es algo. En cuanto a las características, es de que su conducta tiende a ser más premeditada, o sea, así con ellos. Y obviamente llegan a presentar esto que llamamos distorsiones cognitivas, o sea que en su pensamiento ellos justifican su conducta, la ven como normal, por eso no hay este sentimiento de culpa, no hay arrepentimiento, porque dentro de esa distorsión ven que el cometer esa conducta sexual es como una forma de o brindar educación sexual al niño, o una forma de expresarle cariño, o porque si llegan a no usar la violencia, minimizan el impacto o no lo visualizan, el impacto que pueden tener en la víctima, ¿no? Como decir, pues no va a pasar tanto, o sea, no ven más allá. Entonces tampoco hay un sentimiento de empatía hacia la víctima en cuanto a este tipo de cosas. Que ella me provocó, Exactamente, también son los que tienden más eso. Yo no tengo la culpa, la culpa es ella o él, ¿no? Exactamente, y ya lo comentamos alguna vez con esto de algún cardenal que así lo dijo, ¿no? Y digo, y hay bastantes a veces pederastas ahí dentro de la iglesia, pero que alguno lo dijo, es que es porque las víctimas provocan, ellas son los que seducen a los sacerdotes, ¿no? Y no es así. Entonces, pero sí, esa es una distorsión cognitiva, el atribuir la responsabilidad a la seducción de la víctima. Y obviamente, pues hay menos motivación para el cambio y como para la búsqueda de un tratamiento. A diferencia de quien no lo es, que les digo, lo hace más como por la oportunidad, por la situación estresante o la situación de ira, que pasado el momento sí llega a sentir vergüenza y culpa. Hay ese arrepentimiento y sí hay más como a veces la búsqueda del deseo del cambio, ¿no? Ante esa situación. O sea, son de mucho mejor pronóstico, por decirlo así. Claro que y no sí. hay la premeditación, insisto, es como en la oportunidad. Ok. Este caso de los agresores sexuales se da mucho en casa, en mayor porcentaje, en espacios más cerrados, no más que en espacios públicos, como pues bien, lo dije, en casa, en las iglesias, como tú lo mencionaste, ¿no? En las escuelas, incluso yo ya también he leído de manera frecuente que en espacios donde damos terapia psicológica, también se dan los abusos. Entonces, vamos, aquí, ¿cuál sería la propuesta para ayudar a los niños y adolescentes a que puedan verbalizar lo que les está pasando? Sí, desafortunadamente comentábamos, estas agresiones sexuales son cometidas a veces hasta en el 90%, justamente por personas conocidas de la víctima, ¿no? Y personas con las que tienen un lazo de confianza. Entonces, y mucho de eso, pues volvemos a esta parte, que a veces nuestra educación es de que si es adulto lo tienes que respetar, lo tienes que obedecer, hacer todo lo que él te diga, y a veces son las instrucciones con las que dejamos a nuestros hijos a cargo de alguien, ¿no? Haces lo que te diga el maestro, o haces lo que te diga el padrecito, o haces lo que dice tu tío, ¿no? Y lo tienes que obedecer, porque tú eres el niño. Entonces decíamos, como una forma así de protegerlos, es la educación sexual. Y es la educación en cuanto a esto de decir que sí, no tiene que ser una obediencia ciega la que les estamos pidiendo, sí dar esa educación sexual en cuanto a cuáles son las partes íntimas y cuáles son los tipos de caricias que pueden considerarse como adecuadas, de veras una muestra de amor, o cuáles caricias ya podemos considerar como un abuso. Obviamente todo esto depende de la edad de los chicos, también para poder distinguir lo que son, pues en uno de los juegos, por ejemplo, que maneja Psicocartoon, lo que son los regalos a lo que es un soborno, porque pues, de las estrategias que pueden utilizar estas personas, mucho es la seducción, ¿sí? O también, y es a través de eso, de que algunos los colocan a las víctimas en una posición privilegiada,
de te doy a ti más cosas que a otros quizás no les doy, ¿sí? O te llega a ofrecer como en un intercambio, si dejas que te haga esto, te regalo tal cosa, te presto mi Xbox, te llevo a pasear, te compro X juego, ¿no? O sea, es como tratar ellos, eligen perfectamente a la víctima, ven quiénes son los vulnerables. Y entonces hasta ellos, creo que a veces mejor que nosotros en el área de la psicología, distinguen quiénes son los niños que de alguna forma son solitarios, ¿no? Que tienen pocas habilidades sociales para relacionarse, que alcanzan a detectar cómo no hay esa supervisión parental, como algo que los haga a ellos inhibirse, que ven a los niños solitarios, más abandonados. Se aprovechan de todas esas circunstancias para acercarse a ellos y tratar de cubrir a veces algunas de esas necesidades afectivas que los niños tienen, afectivas de cuidado, necesidades materiales. Y entonces empieza todo ese proceso de seducción. Algunos, porque también es eso, como ver que no todos van a hacer con el uso de la violencia, sino con esta seducción o con este engaño, como se acercan, ¿no? O les digo, como haciéndose los simpáticos o como compartiendo los mismos intereses que los jóvenes, que los niños, es como acercarse de esa manera. Algunos de ellos también, por supuesto, pueden usar las amenazas físicas, ¿no? Así verbales, o también usar la violencia física. O sea, hay de todos tipos, por eso decíamos, no hay un solo perfil. O sea, no todos los casos son igual, y en eso también pues tenemos que estudiar. O sea, aunque algunos han tratado de buscar incluso si existe un gen del mal, dirían ahí sí puede haber alguna parte de la genética, pero siempre la genética interactúa con estos otros factores que vemos en el medio ambiente como para que se pueda expresar una conducta patológica, ¿no? Como puede ser la violencia sexual. O sea, no está determinado nada más por eso. Oye, Carmen, y por ejemplo, cuando hablamos de abuso sexual, generalmente no es un evento aislado. Generalmente hay un proceso, como tú bien señalas, de seducción, en donde la niño empieza a sentir confianza hacia el agresor, en donde empieza a haber un vínculo y el agresor abusa de este vínculo para pues, violar, para tocar partes privadas. No hay entonces en los agresores este sentimiento de culpa, o sea, porque lo siguen haciendo, pues, o sea, no es que pasó una vez, sino pasó una vez al principio y entonces la violencia empezó a incrementarse hasta llegar a casos en donde hay niñas embarazadas del agresor. No hay un arrepentimiento, no se puede dar un tratamiento o sí se puede dar. Depende, por eso digo, ¿no? Que tenemos que hacer un perfil de cada caso. No todos son iguales. Aún algún criminólogo comentaba, ¿no? Que aún en agresores como asesinos seriales, por ejemplo, como la mataviejitos o personas de este tipo, ¿no? Decía, no podemos hablar como de que todos son iguales, sino tenemos que hacer como esa revisión a lo largo de toda su historia, de cuáles fueron esos factores de riesgo, tanto que hubo hacia lo largo de su infancia, como los que hubo ya que funcionaron como precipitantes para que llevaran a cabo una conducta de ese tipo. Y el que existan todos esos factores como esto que les digo, es desde esa falta de educación, desde esa falta de habilidades sociales, esa falta de capacidad intelectual, esa falta de control de los impulsos, o estas situaciones sí que puede existir una psicopatología de fondo. O sea, es como revisar todo eso para ver en cada caso qué fue lo que lo motivó y lo que lo llevó o precipitó, y qué pasa también ahí en su contexto para que se pudiera dar esta conducta. Y sobre todo eso es sobre lo que se establece el tratamiento. Por ejemplo, y se me olvidó traer ahorita, ¿no? Pero justamente ayer vi una paciente que el que cometió la ofensa sexual fue un chico de 12 años contra su hermana menor de 12 años, de 9 años la niña, ¿no? Entonces, en casos como ese, por ejemplo, no estás hablando de lo mismo como ahorita me pones quizás más un caso adulto, ¿no? De quien esté más así repetida la conducta. Aunque sí no fue una sola ocasión la conducta inapropiada, o sea, al meterlos a terapia para que se les diera la atención tanto a la víctima como a quien cometió la agresión, como a la familia, ha hecho que ellos puedan salir adelante. Sí fue necesario separar inicialmente al agresor de la víctima, porque ambos estaban muy erotizados. Entonces, y había una dificultad como para que se supervisara ese contacto entre ellos. Entonces, la primera indicación es la separación, en lo que cada uno estaba en su proceso de tratamiento.
Cuando a veces esa separación no es posible, pues mínimo sí es solicitar una supervisión súper estrecha de parte de los padres para ver la conducta entre los niños. Les digo, porque de alguna forma les digo, el cuerpo siente, se queda erotizado y muchas veces el mismo niño busca que se repita la conducta como una consecuencia del abuso sexual vivido. Y del otro, del agresor, les digo, si no tiene toda esa retroalimentación que le digan, esta conducta no es adecuada, que lo ayuden a desarrollar empatía hacia lo que puede provocar en la víctima, a tomar conciencia de que es un acto que no es apropiado, que tiene consecuencias, pues él lo sigue haciendo, porque no hay esa conciencia, no hay esa educación sexual. Entonces, le digo, por eso se tiene que dar la separación. Y si no le damos otra alternativa, como de cómo descargar todas esas tensiones emocionales, en ese momento las puede estar descargando a través de la conducta sexual. Y entonces, es decir, te presento otras alternativas para descargar tu enojo, la tristeza, la ansiedad, que son cosas que pueden estar de fondo también en una conducta sexual inadecuada. Y bueno, ya sea desde que requieran manejo farmacológico hasta estrategias de, mira, vente, vamos a jugar fútbol en vez de que estés aquí masturbándote, por ejemplo, ¿no? O de que quieras tocar a alguien, o vamos a ponernos mejor a dibujar, o vámonos mejor a hacer alguna conducta manual, o ayúdame a hacer el qué hacer, o vamos a ver otra película que obviamente no sea de contenido sexual. ¿Sí me explico? Entonces son cosas que se tiene que ir trabajando con ellos, como para ayudar a distraer su pensamiento y tengan vías alternativas y más favorables de cómo descargar toda esa tensión, ¿no? Más aparte, les digo, como fomentar esta construcción de habilidades sociales y saber cómo relacionar de una forma no agresiva, no violenta y no a través del uso de la sexualidad con el otro. Y hasta con la hermana volver a retomar esa forma de mostrar el afecto, pero sin que sea a través de una conducta sexual. Entonces, en chicos que se hizo esto fue el trabajo, tanto con la niña, como con él, como con la familia. Les decía de este caso del viernes porque me dio una tarjetita a la madre, donde me puso gracias por crear este programa, porque yo no pensé que nos podríamos llevar como, o sea, tener el tipo de relación familiar que tenemos actualmente después de lo que había sucedido. Cuando es un caso que ahorita ya la niña, haciendo una evaluación de qué tanto ha mejorado, en una escala de 0 a 10, ya se pone un 10. Ella y la madre, porque recuperó totalmente su funcionalidad y recuperaron todavía, o sea, pudieron reintegrarse como familia. Entonces, sí tenemos casos exitosos como ese. Perdón. Qué importante es justamente hablar de salud sexual a nivel familiar, porque claro, no solamente con quien el perpetrador de la agresión, digamos, no solamente con la persona que fue agredida, sino es con toda la familia. Desafortunadamente, yo lo que percibo es que en algunas familias cuando se habla de salud sexual, se van directamente a la connotación de coito. Y salud sexual tiene que ver con cuerpo, con conocerme, con darle y hablar por su nombre a cada parte de mi cuerpo, ¿no? Denominar cada parte de mi cuerpo de la forma adecuada. Y esa parte de educación en toda la familia, porque es desde los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, los hermanos, los primos. Yo creo que es un trabajo muy importante, pero desafortunadamente no toda la gente se da la oportunidad. Hay mucha carencia de información en algunas familias. ¿Qué podríamos hacer ahí? Que digo, nosotras que trabajamos en esto, creo que somos muy interesadas en proporcionar información, pero también sabemos que no toda la gente le interesa, que se entera muchas veces de que hay estos programas cuando ya se dio una agresión y que buscan apoyo, y es cuando se enteran que hay muchos institutos como nosotros, ¿no? Muchas personas como nosotras que hacemos un trabajo para apoyar con información. ¿Qué más podríamos hacer para que la gente se interese más? Porque hay estadísticas, ¿sí? Donde se ve la cantidad de
niños y de niñas que son agredidos, los espacios en donde son agredidos, y la gente sigue dejando a sus hijos con mucha confianza sin siquiera darse cuenta de que ahí en donde los dejamos puede estar el agresor. Esa parte de negación, ¿no? Esa parte de negación en mi familia no hay. Mi papá es sano, mi abuelo es sano, los tíos son sanos. Nadie en la familia sería capaz de agredir a mi hijo o a mi hija. Creo que aquí también es no subestimar el poder que tiene la negación, porque pensamos que en nuestra familia no, que en la escuela de nuestros hijos no, que en la iglesia tampoco, cuando sabemos que ahí son los espacios donde mayormente resultan los niños afectados. ¿Qué más podemos hacer? Sí, pues yo creo que tocaste un punto fundamental. De hecho, dentro de los tratamientos que se han visto que tienen mayor éxito para estos casos y para evitar la reincidencia de mucha violencia o prevenirla, son los modelos, esos modelos que les digo, ¿no? Basados en la familia y en la comunidad. O sea, estos modelos ecológicos sociales. Y entonces eso tiene que ver, decíamos, el involucramiento de la familia. No nada más es como ya tengo o a la víctima o ya tengo al que agredió y atiéndanlo a él, sino saber que eso, la familia se tiene que involucrar al 100%. Y cuando hay ese involucramiento, porque es desde esta educación, porque justamente decía yo que una de las grandes herramientas para prevenir y para tratar el abuso es la observación. Sí. Y es justamente algo de que muchas veces no hacemos como padres, con lo que acabas de decir, ¿no? Hay esta negligencia de, pues ahí te dejo jugar con el vecino, que te vayas a su casa y no estoy al pendiente. O llegas y tienes algún cambio y no me doy cuenta de ese cambio que estás teniendo, ¿no? De que si tan feliz estabas toda la mañana y llegas todo ahí con la cabeza agachada o te veo hasta alguna lesión física, algún cambio en tu conducta, en tu estado de ánimo, preguntar qué es lo que te está pasando y no observamos todo eso. No conocemos a veces a nuestros hijos. Sí, no los conocemos y esa es la primera herramienta, ¿no? O a través de esta de educación, insistimos, de decir, quizás muchas veces la educación no va a impedirlo, porque les digo, cuando llega a ver el uso de la fuerza, pues todos somos vulnerables y no siempre tenemos la edad como para podernos resistir ante el ataque de alguna persona. Pero quizás lo que sí puede garantizar, si yo genero en casa un buen ambiente de comunicación, donde sabe mi hijo que puede hablar de sexualidad, donde sabe cuáles son las caricias que son adecuadas y no, cómo nombrar a sus partes íntimas, que sabe que yo lo voy a escuchar si me dice, me expresa que tiene algún tipo de malestar, ¿no? Y que no voy a ser indiferente a él y voy a responder para apoyarlo. Entonces, si yo cuento con todo esto, voy a poder salir adelante. Justamente hasta este caso que les digo es un ejemplo de ello. Estaba recordando que la niña decía antes tenía miedo de salir a la calle y todo, ¿no? Y ahorita hasta su comentario fue, es que ya puedo salir porque sé que mi mamá va a estar ahí para protegerme y esto no va a volver a pasar. Así es. Pero eso no lo interioriza ella nada más porque verbalmente se lo haya dicho la madre, sino porque día con día ella le está mostrando que de veras cuenta con ella, con ese cuidado, con esa protección, con esa escucha, con ese ambiente de diálogo sobre la temática, ¿no? Y le hace efectivo ese cuidado. Entonces, eso es mucho de lo que tenemos que retomar en esa educación para los padres, que vuelva a existir ese vínculo afectivo con los hijos y abrir esos canales de comunicación para esta expresión emocional y para detectar esos cambios en la expresión emocional y conducta de los hijos, que es el lenguaje que tienen para decirnos que algo les están pasando. Entonces, por eso, si no involucramos a la familia, no vamos a poder hacer nada. Y les digo también, porque muchas veces, como lo dijiste ahorita, es una transmisión transgeneracional de toda esta violencia, la tenemos tan normalizada que no la percibimos. O sea, muchas veces no es porque el padre sea cómplice, sino también muchas madres son víctimas de esa violencia que ya no pueden detectarla, ni en ellas ni en sus hijos. Entonces es difícil que puedan poner un alto por esa situación. Y uno tiene que ayudar, ¿sí? Con mucha educación en los espacios educativos, en los espacios clínicos, ¿no? Terapéuticos, en el espacio comunitario, pues crear esa disonancia
que llamamos la afectiva, o sea, hacer ver que eso no es normal, ¿no? Como decir que el amor no duele, o sea, no es normal que te pegue, que te grite, que te insulte, que te aviente, que te humille enfrente de los otros, que te controle tu celular, o sea, todas esas campañas tenemos que reforzarla tanto en el aspecto comunitario como en el aspecto familiar, desde un médico familiar, o ya en el aspecto clínico, los que van directamente a tratamiento con nosotros. O sea, la base de todo modelo de tratamiento es la psicoeducación, ¿sí? Ahorita relaciones saludables. Perdón, sí, Ceci. Estabas hablando de cuando se detecta un caso de abuso sexual y cómo la familia acude a tratamiento psicológico cuando se trata de niñas y niños. Pero estaba pensando en todos aquellos casos en donde la niña o niño habla y pues, ¿cómo crees que si es tu abuelito, si es tu papá, una persona honorable, un médico, un psicólogo, hasta inclusive una mujer, ¿no? O sea, generalmente quien agrede tiene un perfil bajo. O sea, no dice, si yo lo toqué. Es raro un agresor sexual quien va y dice que lo hizo. O sea, no, es muy poco frecuente, salvo casos de niñas y niños. ¿Cómo darte cuenta, Carmen? Porque socialmente, cuando la niña o niño habla, la primera reacción es, no es cierto, estás fantaseando, es mentira. Inclusive se abre una caja de Pandora porque entonces toda la familia que ve el contexto, la primera impresión es la negación, ¿no? Entonces, la familia, ¿qué es lo que hace? Atacar a la niña o niño que habla del abuso sexual. ¿Cómo son los agresores sexuales? ¿Cómo quitar este mito de que el agresor es una persona sucia, mala, enferma? ¿Cómo detectar un agresor sexual? ¿Hay posibilidades de darnos cuenta? Sí, ya les decía, puede ser cualquiera, ¿no? Hay quien en algunos programas de tratamiento tienen métodos muy sofisticados, sobre todo en adolescentes, no en niños menores de 12 años y por cuestiones éticas, pero de los que les voy a platicar ahorita, también está, como hay pocos estudios que respalden su eficacia en adolescentes para hacer su uso generalizado. Y dentro de esos hay técnicas como el ponerles el polígrafo, ¿no? Entonces, pero sí está cuestionable los resultados de la investigación de cuando un agresor niega su abuso, que realmente haya un correlato con ese polígrafo. O sea, no es algo que se haya visto que reporte beneficios realmente. O también hay otros estudios que le hacen se llama ese estudio pletismografía, que es ver cómo ante presentarles estímulos visuales de niños, de niñas, de hombres, de mujeres, hay un cambio en la circunferencia, en el volumen del pene. Entonces, ver es esta respuesta sexual. También a veces a través de mostrarles también imágenes de hombres o mujeres, el tiempo de visualización de estas imágenes también funciona como un indicador, es uno de los menos intrusivos y que se ha usado con adolescentes, principalmente estos métodos les hablo en clínicas de Estados Unidos y Canadá. De acá de México, que yo sepa alguna que la use, no sé realmente, ¿no? Pero bueno, son algunas de las estrategias, también se utilizan como cuestionarios así muy estructurados, como para ver detectar la presencia de estas distorsiones cognitivas, cuál es la actitud ante las conductas sexuales que tienen los niños, ¿no? Para ver también cuál es su nivel como de motivación para pegarse a un programa de tratamiento y evolucionar, cómo va cambiando. O sea, hay instrumentos de todo este tipo. Pero hoy por hoy, nos dice la investigación, no hay nada que diga el aplicar cualquiera de estas estrategias es la que nos va a dar luz, que nos sirva realmente para el tratamiento. Hoy por hoy se sigue diciendo es el crear un ambiente de seguridad, ya sea en casa o ya sea aquí en el consultorio, donde el niño no se sienta acusado, porque cuando es así acusado, pues más resistencia se genera, que se sienta realmente seguro para hablar de lo que está sintiendo, de lo que le está pasando, y que sepa que también es alguien a quien se le va a ayudar. Sobre todo, les digo, cuando son niños y adolescentes, porque muchos de ellos son, como una autora menciona, Yoconda Batres, son reactores sexuales. Esto quiere decir que son niños que también han vivido algún tipo de violencia, ya sea directa o indirecta, y puede ser desde negligencia, puede ser desde abuso verbal, abuso físico, no solamente el abuso sexual, que los orilla a cometer alguna conducta sexual inadecuada o agredir a alguna otra persona, ¿no?
Entonces, oye, pregunta, antes de que se me pase, ¿todos los agresores sexuales vivieron abuso sexual en la infancia? ¿Es un factor que... ese es un mito también, ¿no? En estadísticas y de estudios, sí, ya que se han hecho con adultos, algunos que tengo conocidos de España, algunos por allá por Brasil, que han hecho esos estudios que conjuntan muchos otros estudios, lo que se llaman metaanálisis, se han visto que el que uno tenga antecedente de haber sido víctima de abuso sexual hace que el 20% de esa población llegue a convertirse en un agresor sexual. O sea, solamente el 20%. Y lo que funciona como un factor predictor para que eso suceda no es solamente el haber sido víctima de abuso sexual, sino dentro de muchas variables que investigaron, luego los principales son estos que ahorita les mencionaba, el presenciar la violencia entre los padres o ser víctima de cualquier tipo de violencia por parte de los padres. Son los dos principales factores predictores para que quien ha vivido una experiencia de abuso se convierta en un agresor. Okay. Otro punto importante también lo es el que no reciban tratamiento, ¿sí? Eso también, o sea, el que reciban tratamiento reduce casi en un 50% la probabilidad de que alguien que haya vivido esta agresión se convierta en un agresor. Y porque les digo, pues es revisar todas estas cosas que hay en su contexto, ¿no? Algún caso clínico que recuerdo, les decía de un chico que él a sus 15 años llega a tratamiento y comenta en su historia que él cuando tenía 6 años fue víctima de abuso y él no lo denunció, así creció. Cuando él cumplió los 11 años, él se volvió en agresor de un primo de 6 años de edad y el primo sí lo denunció, ¿no? Y entonces hubo la situación que al denunciarlo, pues hablan los padres y los padres de él le piden a la familia que no lo denuncien, que no haga nada, bajo juramento de que lo van a llevar a tratamiento. Eso me lo narra él. Y finalmente dice, no me llevaron a ninguna parte. Y cuando llega ya a sus 15 años, llega porque está teniendo justamente fantasías pedófilas, ¿no? De abuso sexual, lo que más le preocupaba, le digo que era hacia niños, entonces con ese miedo a me estoy volviendo homosexual, es por lo que él les urge a los padres que lo lleven a tratamiento. Y estaba teniendo también ya relaciones de pareja sadomasoquistas, así con su pareja, y ya está con la falta de cuidados de vivir una sexualidad responsable y protegida, que ya se habían contagiado el virus del papiloma humano, ¿no? Y hasta ahí va con sentimientos también depresivos, ideas suicidas, por eso de sentir que había contagiado a su pareja y que le habían dicho casi que eso ya era condena de muerte para ella, ¿no? De tener un cáncer y de morir. Entonces, situaciones como esa, y que les digo, es por ese miedo de los papás, muchas veces pensando repito, es adolescente, se le va a pasar, ¿no? O sea, no pasa nada, y también la sufren ellos como agresores. Entonces, por eso les digo que cuando denunciamos, pues, tenemos que pensar que no es como un castigo para ellos, sino es para evaluar todas las circunstancias que lo están orillando a cometer una conducta sexual inadecuada, atender todas esas circunstancias para que ni sufra él y no se repita una victimización hacia alguien más y no se consoliden a futuro como adultos como agresores sexuales. Ok. Carmen, y en cuanto al apego, cuando una persona tiene un apego seguro, como que hay muchas más posibilidades de tener un desarrollo sano. ¿Qué pasa cuando hay un apego inseguro en los niños? ¿Es un factor de riesgo para que se conviertan en agresores sexuales? Por supuesto, para eso y para cualquier psicopatología, ¿no? O sea, siempre decimos todo nuestro desarrollo psíquico, cuando contamos con un medio ambiente sano, con un medio ambiente materno, hasta decíamos con una madre suficientemente buena, como lo decía Winnicott, uno de los aspectos del desarrollo, pues vamos a tener un mejor desarrollo psíquico, ¿no? También autores como Erickson, que nos habla también que pues para que uno desarrolle esa confianza básica en uno mismo,
en los otros y en el mundo por extensión, pues depende de esa calidad del cuidado materno, que tengamos este apego seguro. Así como en esta paciente les decía, que es a través de la constancia y la consistencia y la calidad de ese cuidado, como yo voy a sentir que soy valioso. Y eso me va a permitir desarrollar una adecuada autoestima, ¿no? Claro. Y un sentido de merecer, de sentir que merezco ser bien tratado, que soy valioso. Y cuando no hay esto en los niños, y si está documentado como un factor de riesgo para ser víctima de abuso, ¿no? Pues es más fácil que sea violentado por alguna otra persona. O también al sentirme ya como tan indeseable, pues como una forma hasta de revancha social por sentirme alguien rechazado, pues también puedo cometer una conducta abusiva hacia otros. Me vuelvo indolente, no desarrollo por esa falta de apego esa capacidad de empatía con los demás. Me vuelvo un ser más aislado, más solitario, más egocéntrico, que no soy capaz de ponerme en los zapatos del otro. Y se construye un poquito esto que llamamos este callo emocional, le digo, no por nacer con él ya como psicópata, sino por esa construcción social, algo más sociopático, ¿no? Por esa falta de vínculos. Y entonces, así hasta los niños me dicen, no, sí me golpea, sí me dice, sí me hace, pero ya ni me duele. No es que no me duela, ¿no? O sea, ya llegué al punto que para protegerme me vuelvo indiferente al dolor del otro. Ya no desarrollo esa empatía. Y todo esto derivado, pues, de que no desarrollé un adecuado vínculo afectivo con estas figuras, ¿no? Por eso no me puedo poner en el zapato de los otros. Así es. Fíjate que yo tengo un programa de atención desde el embarazo, ¿sí? Donde las mujeres embarazadas pueden acudir con nosotros y entonces es justamente esa parte que desde ahí, desde que estamos gestando una vida, desde que se está gestando dentro del vientre una vida, pues aprender que hay formas de poder generar un vínculo sano y esos vínculos seguros y ver todas las posibilidades, la amplia gama de posibilidades favorables que hay cuando nosotros trabajamos de esa manera desde temprano. O sea, no esperar a que ya el niño tuvo ciertas conductas que a lo mejor a futuro resultan que se convierte en un agresor sexual, ¿no? Entonces, es nuevamente informar. Claro. Sí, ahorita se me vino a la mente con esto que comentas, digo, lo hablamos en otra plática con Ceci en otro espacio, te digo, de lo que les digo que hay estas alteraciones epigenéticas. O sea, está demostrado, por ejemplo, en esto, que si una madre es violentada durante el embarazo, ¿no? Que desde ahí no atendemos esto ahí a las madres, eso por el nivel de estrés que maneja, los niveles de cortisol que produce, se van a producir alteraciones en su DNA, ¿no? En esta información genética que tenemos, que se van a quedar ya grabadas en el bebé. Y entonces hacen que tenga una alteración en algo que le llamamos el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es un sistema que regula todo este control de nuestras emociones, o sea, que nos permite esa autorregulación emocional. Entonces está demostrado en madres que han vivido eso ahí durante el embarazo, cuando se ha hecho estudios de seguimientos de los niños hasta 10, 14 años, que se transmite, o sea, es parte de la transmisión transgeneracional, se transmite esa vulnerabilidad genética para ser niños ansiosos, depresivos y para desarrollar otros tipos de psicopatología y pues ser víctimas de otros tipos de traumas, o más vulnerables y más reactivos a estas situaciones traumáticas. Entonces sí, es algo que tenemos que hacer. En el Instituto Nacional de Pediatría, por ejemplo, había un programa, no sé si similar al tuyo, pero sí había este programa que se le llamaba, desde el punto de vista psicoanalítico, psicoterapia padres-bebés. Y entonces sí era trabajar ahí con las madres para ayudarles desde a enseñar a cómo cargar al niño, cómo mirarlo, cómo mecerlo, cómo alimentarlo, cómo interactuar con él, para justamente generar ese vínculo y ese apego seguro, ¿no? Que es algo que protege para el desarrollo de toda la psicopatología y favorece la construcción de un psiquismo saludable.
Da un mejor pronóstico, ¿no? Un mejor pronóstico, porque a pesar de haber vivido un embarazo con mucho estrés, bueno, cierto, si no se atienden, pues no van a generar un vínculo sano con su hijo. Entonces, es esa parte de poder aprender que si cuando ese bebé llega y lo tenemos en nuestros brazos y empezamos a trabajar desde ahí, desde cómo lo miramos, cómo lo cuidamos, cómo vamos a ser ese cuidador sensible y vamos a atender todas sus necesidades de forma adecuada, pues se incrementan las posibilidades de un desarrollo sano. Claro, Que no sea el determinante, que no sea determinante el que se haya vivido un embarazo con un estrés tan elevado, con tantas agresiones y demás, para poder favorecer ese pronóstico, ¿no? de salud mental del niño. Claro, y eso implica ahí pues la atención también obviamente de la madre, ¿no? Sí. Y también, pues si está viviendo esa violencia, pues ayudarla también a no seguir en esos círculos de violencia, que salga ella misma. Entonces, atenderla en su salud mental, en su salud emocional, de relación de pareja, ¿no? No solamente el embarazo, sino todo lo que está pasando a su alrededor. Es algo que también en los programas de tratamiento está planteado, por ejemplo, que no nos tenemos que abocar solamente a la conducta sexual inadecuada, sino también cuando se hace la intervención, repito, es sí, del agresor, hay que buscar la atención de la víctima, es la atención de la familia, es involucramiento, y en todos ellos ver como todas las áreas de oportunidad en las que se tiene que trabajar, ¿no? Así es. Pues desde los problemas, o sea, todos los que, se me olvidó ahorita la palabra en español, el handicap, todas estas vulnerabilidades que tiene el niño, por ejemplo, en problemas de aprendizaje, ¿no? Les digo, ese problema de habilidades sociales, ese problema de control de impulsos, todo eso se vuelven objetivos de tratamiento. Pero no solamente reducir la conducta sexual inadecuada y la educación sexual, eso es una parte fundamental, sino también tratar todas las otras áreas. O si está la violencia intrafamiliar, pues la violencia ya sea de pareja o de familia completa, para mejorar también ese contexto en el que se encuentra el niño, ¿sí? Para que pues, generemos todo este ambiente más saludable de crecimiento. Así es. Oye, Carmen, estaba pensando ahorita en muchas de las preguntas que hacen las niñas y los niños que son agredidos sexualmente es, oye, ¿y por qué fulanito o sutanito hizo esto? ¿Qué decirle a una niña o un niño que fue agredido sexualmente? ¿Cómo manejarlo? Porque a veces la familia maneja discursos que no son los más favorables y que al final del día lo que la niña o niño quiere es una respuesta. ¿Qué decirle a esa niña o niño cuando pregunte por qué lo hizo? ¿Por qué? Pues desde ser honesto, yo creo que en todo es ser honesto, si se vale decir no sé, ¿no? Desde decir no sé, digo, un poquito es ayudarlo, así como de primera instancia, a lo que decíamos, ¿no? Se condena la conducta, más no a la persona. O sea, sí es importante que no pongamos etiquetas. Hay un modelo de tratamiento, por ejemplo, que nos habla esto de el modelo de motivación al cambio, ¿sí? Y en este modelo nos dicen, no tenemos que etiquetar al niño, porque si lo etiquetamos ya como es que es un maldito violador, ¿no? O es un agresor, o es una persona mala, y le ponemos esa etiqueta, eso no va a permitir que él se pueda rehabilitar porque se vuelve la profecía autocumplida. O sea, si con esa parte me están viendo como que soy malo, ya como malo, traigo el mal adentro, ¿sí? Entonces me voy a comportar en consecuencia. Pues les voy a demostrar que soy malo como ellos me están viendo. Entonces, sí es como decir a los niños, no sé, o sea, tenemos que ver a ver qué le pasó. Quizás a él también alguien lo trató mal, ¿sí? Y por eso él está repitiendo esa conducta que alguien le hizo. O sea, no es porque sea un niño malo, está mal su conducta. Y digo que es mucho de lo frecuente que hay en menores de edad que son reactores sexuales. O sea, algo por lo que él estaba como muy enojado, o porque alguien también de él abusó sexualmente, o alguien lo está maltratando, ¿no? O estaba muy estresado y no ha aprendido cómo expresar eso de una manera más adecuada que no sea lastimando a alguien. Entonces estuvo mal su conducta.
pero para eso también es que tenemos, por eso les digo que es como sensibilizarlos a ellos. Es importante que tú lo acuses con la maestra, que lo acuses con tu mamá, que lo acusemos con el juez, para que vean qué le está pasando a ese niño y también saber cómo le podemos ayudar. Para que no se niñas estas y niños, conductas. ¿no? Porque en el caso de adultos es distinto. Exactamente, sí. Sí, digo, estamos hablando de otras cosas, de qué fue lo que pudo pasar. Digo, igual y a eso a veces también es no condenar del todo a la persona, le digo yo un poquito a ellos, porque también es que no pierdan la fe en todo el mundo, sino decir, por eso les digo que tenemos que particularizar hasta decir, sí, no son todos los hombres, el que te lastimó fue él, y fulanito de tal, pues ahí tendrá que ir a tratamiento para que sepan a ver qué cosas le están pasando a él, por qué tomó esa decisión. O sea, sí es importante que sepas que él fue el que tomó esa decisión, pero no todos los hombres son malos, no todos los hombres actúan así, ¿no? No a todos los que han lastimado actúan de esa manera y con eso justificarlo, ¿no? Por eso él necesita también ir a tratamiento. Porque hay un vínculo, ¿no? La niña o niño quiere al agresor en ocasiones, siente cariño. Por eso les digo, lo que tenemos que condenar ahí no es a la persona, sino la conducta que cometió esa persona. Porque no podemos condenar al niño la parte que tiene como de cariño, que le pueda tener a alguien mal, pero decir, pero esta conducta que tuvo contigo no fue adecuada. Y eso es por lo que vamos a decirle al juez lo que hizo, porque tiene que ponerle alguna sanción a él para que aprenda que no tiene que volver a hacer eso ni contigo ni con ninguna otra persona, ¿sí? No es como verlo así, lo vamos a matar y lo vamos a ahorcar, o sea, no. Vamos a meter a la cárcel. Por eso muchas niñas y niños no hablan, porque cárcel es sinónimo de no voy a volver a ver a mi abuelito, a mi primo, a mi papá. Por ya no hablo porque lo van a castigar por mi culpa, porque en el fondo el agresor lo que hace es introyectar estos discursos distorsionados de yo soy la que, o él que estoy provocando la agresión. Entonces, esto que sucedió es algo malo y yo soy mala o soy malo. Entonces, es lo que pasó es algo que tiene que ver con él, no conmigo, ¿no? Así es. Por eso le digo, eso es en donde tenemos que enfocarlo, ¿no? Que algo también le está pasando y es algo que él tendrá que aprender. Y también por eso es importante en esa educación sexual, para disminuir ese sentimiento de culpa, el mostrarle a él primero que es una conducta abusiva y por qué esa es una conducta abusiva, ¿no? O sea, eso se enseña tanto a la víctima como al agresor. Por ejemplo, en un manual que tiene de tratamiento, una autora que es de Costa Rica, se llama Yoconda Batres, y tiene un manual de tratamiento para niños de 7 a 12 años. Si gustan, pueden tener acceso a la internet, está libre de forma gratuita, y está todo un manual de intervención para este grupo que ella le llama reactores sexuales. Les decía, niños que fueron violentados y que ellos reproducen esta conducta, ¿no? Pues dentro de esos esquemas está ahí un ejercicio que justamente es como para identificar por qué ellos cometieron una conducta abusiva o lo podemos voltear para la víctima porque yo fui víctima, ¿no? Y dentro de los ítems que vienen, de los reactivos, es porque me engañó, porque me dijo que este era un juego, porque yo no sabía lo que estaba pasando, porque él era más grande que yo, ¿sí? Porque él me dijo que era normal, porque él me pidió que guardara el secreto, como para poder ubicar por qué eso fue una conducta inadecuada, ¿sí? Y les digo, al trabajarlo con los reactores es esta parte, no solo saber identificar, sí, que no fue una conducta adecuada, identificar también cuáles son todas las cosas que le está provocando a la víctima, que el problema no es que me cachen, ni el problema es que me vayan a mandar a un tutelar o me metieran a la cárcel, porque también hay que explicarles que ni siquiera de eso se trata, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de menores de 14 años, sino de recibir un tratamiento para que él aprenda cómo vivir una sexualidad de una forma adecuada, ¿sí? También no es como que le tenga miedo a la sexualidad, y porque es no hacer lo que decías, María Elena, esta asociación de que hablar de sexualidad es hablar de relaciones sexuales o de violencia sexual, sino de decir, o sea, tienes derecho a vincularte, pero ver cuáles son las caricias apropiadas y a qué edad. O sea, de qué forma me relaciono con nosotros, pero de una forma saludable a mi etapa de desarrollo. ¿Sabes qué estaba pensando? Estaba escuchando. Para una niña o niño que comete una conducta abusiva, qué tranquilidad decir, que le digas, no te preocupes, yo te voy a ayudar. O sea, por supuesto. O sea, esto que sucedió no está bien,
pero lo vamos a corregir, yo te voy a ayudar. Porque sí, efectivamente, cuando a una niña, a un niño que comete un abuso, lo satanizamos, lo estigmatizamos, pues lo más probable es que continúe haciendo esa conducta y tenga un rechazo generalizado, ¿no? Qué importante el tratamiento psicológico. Claro, como este caso Totalmente. que les comentaba, igual hay otro que me acuerdo mucho de un chico que también es llevado a tratamiento cuando tenía 12 años y los padres por esa fantasía, porque uno nunca les dijo eso, que se fuera a ir a un consejo tutelar, tenía 12 años. O sea, cuando les digo, no es posible, ¿no? Entonces no se les dijo a ellos, pero en su imaginario era, lo van a mandar a la cárcel. Entonces, supuestamente en aras de protegerlo, no lo llevan a tratamiento. O sea, fueron nada más como a la valoración inicial y dejaron de ir y regresaron 2 años después. Cuando este chico ya tenía 14 años, ya había abandonado la escuela, ya estaba empezando a consumir sustancias, ya tenía problemas de conducta muy serios, ¿no? Y entonces fue otro de esos casos en que el mismo niño pidió la ayuda. Y les digo que su actitud en la consulta de veras era ya casi de, métanme si quieren al tutelar, pero háganme algo, ¿no? Ya no puedo con todo esto que estoy teniendo, de estar con un trastorno de ansiedad generalizada, con una depresión también muy severa, y al dársele tratamiento, ya al explicarle todo lo que pasaba y demás, fue un chico que en 6 meses recuperó su proyecto de vida. Pero tuvo que pasar 2 años de sufrimiento por esta actitud de sobreprotección de los padres, por ese miedo a que algo negativo iba a suceder, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros mismos, al tratar de protegerlos, condenamos. Cuando no sabemos que, insisto, en una intervención terapéutica es como les vamos a ayudar realmente, sin tener que vivir todo este viacrucis que tuvo que vivir este chico de 2 años, a recuperar ese proyecto. Carmen, ¿y en agresores sexuales mayores de edad existen tratamientos? ¿Cómo se maneja? Y bueno, y que reconocen que son agresores, porque los que no reconocen, bueno, obviamente. Claro. Pero adultos, ¿cómo manejarlo? Sí, pues están estos instrumentos que les decía como para detectarlos, estos programas, y es uno de algo que nos menciona la literatura, que son casos muy complicados, porque la mayoría de ellos no acuden por voluntad a tratamiento, sino que son por la presión social, familiar, o por la cuestión de un mandato legal. Y entonces digo, eso también pasa aún con adolescentes. Yo he tenido así un grupo de adolescentes, ya como de 16 años, que van por ese mandato y pues van nada más a darte el avión, ¿no? O sea, realmente no hay una sensibilización. Pero se maneja también pues esas estrategias desde entrevistas motivacionales. Lo que está más documentado como efectivo es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Sobre todo también si alguno de ellos vivió violencia, con esta terapia cognitivo-conductual focalizada al trauma, y se menciona que se manejan como las mismas estrategias que se tiene que manejar con las personas que son adictas a alguna sustancia, por ejemplo. Entonces, ahí también ya hay mayores situaciones, algunos de ellos hay incluso tratamiento farmacológico que ya se da como para inhibir el deseo sexual y la excitación con uso de medicamentos antiandrogénicos. Entonces, eso es algo que ya, o sea, son medicamentos que sirven para disminuir los niveles de testosterona y que con eso se disminuye este impulso sexual. Pero obviamente tiene que estar motivada la persona para quererlo, porque les digo, es bien complicado, ya es mayor monitoreo esto con cuanto a la restricción de que tiene que tener del contacto con los menores, ¿no? O sea, como en estos programas ya cognitivo-conductuales, ayudar a identificar como cuál es toda su respuesta sexual desde que se presenta el deseo, ¿no? Como para saber identificar cuáles son las situaciones de riesgo y entonces qué estrategias utilizar para evitar ese riesgo. Por ejemplo, si yo digo, es que justamente al estar ahí junto a un niño solo, me empiezo a excitar. Nunca esté solo con un niño. ¿Sí me explicó? O si yo, familia, sé que esta persona en algún momento ya cometió esta conducta, nunca dejes al niño Jamás. ahí solo, porque justamente, así me lo dicen muchos reactores, es que tuve la oportunidad, porque me lo dejaban para que lo cuidara, para que lo bañara, para que lo cambiara. Entonces, más si está en un proceso de tratamiento, es evitar todas esas cosas. No te lo voy a dejar para que lo bañes, lo cambies, lo cuides, ¿no? Durante todo el tiempo que estás en este proceso de tratamiento.
no dejando esas oportunidades de estar solo. Si justamente al ver material pornográfico es algo que te excita más para cometer esta conducta, y más si llega a ser de este tipo de contenido que involucre abuso sexual, pues es obvio, no tengo que ver ese tipo de material. Sí, es como ayudarles a identificar estas cosas. Hay terapias, alguna que se le llama como de sensibilización encubierta, que es como desarrollar también a través de una terapia aversiva una asociación que en el hecho de que cuando ellos estén teniendo esta excitación sexual de pensar en tener una relación con un menor, se imaginen a través de imaginería, se imaginen como un estímulo muy aversivo para que lo asocien con esto y disminuya el deseo sexual. Algunos también lo dicen a través como de la saciedad de la masturbación, que es también a través de masturbarse, que mientras están imaginando el que tienen esa actividad sexual, después de que ya hayan logrado el orgasmo, se sigan masturbando como media hora más, como para generar una cuestión de agotamiento y de aburrimiento, o sea, ante el estímulo que están teniendo. Son otro tipo de técnicas que se sugieren ya para estas personas, les digo, aunado a la cuestión farmacológica, pero ahí en donde tiene que haber mayor involucramiento tanto de la familia como realmente la motivación de la persona y hasta la participación del sistema legal. Okay. Creo que es un tema tan interesante y da para muchísima información, más bien para compartir muchísima información, y es nuevamente volver a que la gente se pueda acercar, ¿no? Esto que estamos haciendo, podemos llegar a mucha gente que a lo mejor no sabía esto que hemos hablado, ¿no? Esto que nos has compartido, Carmen, que es tan enriquecedor. ¿Alguna sugerencia para personas que quieran recibir algún tratamiento, que quieran buscar bibliografía, algo que nos puedas recomendar? Sí, pues le digo que hay muchos manuales editados de educación sexual para niños, para adolescentes, que eso es lo primero en que como padres, como maestros, como profesionales de la salud tenemos que documentarnos para que conozcamos en principio qué es un desarrollo sexual normal. Y teniendo ese conocimiento de base, pues ya podemos identificar qué conductas ya no son tan propias de esa etapa de desarrollo, y si son cosas que con la pura educación que les estamos dando no ceden, buscar una atención clínica en espacios como ahorita el que maneja María Elena, ¿no? Hay ya a nivel más especializado lugares como el Hospital Psiquiátrico Infantil, o por ejemplo, quien llega a ser el doctor Juan Navarro, que está en la zona de hospitales, o lugares como el ADIVAC, que también se atienden en estas situaciones de violencia sexual a las víctimas, sí, se atienden a los dos. Hay otros lugares en provincia, no recuerdo bien si se llama IPAS, que está en Guadalajara, pero también aquí el centro de atención, el centro de terapia de apoyo que atiende a las víctimas, también llega a recibir ahí a los agresores. Para mayores está un lugar que se llama Cariba, ¿no? Y también hay otros espacios que a veces puede buscar uno en internet como espacios de reflexión para hombres que ejercen violencia. También así como de otras asociaciones civiles que han tenido estas iniciativas, y también para ir viendo cómo construir una nueva masculinidad diferente, sin que lo que medie sea la violencia. Entonces, pero yo diría que la base principal es esa educación sexual. Pues aquí no es comercial, pero yo creo que es un buen material lo que produce Psicocartoon, aquí Ceci como directora de ese espacio, que hay muchos materiales de educación sexual para nivel preescolar, escolar y adolescente, a través de cual los niños pueden darse de cuáles son las conductas que son apropiadas o que no son apropiadas, y que a través de técnicas tan sencillas como el juego y que permiten establecer ese vínculo y comunicación con los padres, porque no es de dejar con este material jugando solos a los niños, sino estar ahí como para retroalimentar toda esa información, es como podemos pues favorecer que ellos identifiquen que hay conductas que no son apropiadas a nivel de esta interacción sexual y no las cometan, y al posible víctima pues que no las acepte, o si llega a pasar porque no pudo evitarla, pues también lo denuncie lo más pronto posible, para que tanto ellos como quien está cometiendo la conducta inadecuada, pues puedan recibir un tratamiento.
Entonces, nada más lo peor que podríamos hacer es, como creo que les había comentado en una sesión previa, ese caso de esta mamá que dijo, abrí la puerta, vi a mis hijos teniendo una actividad sexual y como no supe qué decir, la cerré y me fui. Entonces, como no hacer literalmente eso, ¿no? Como deber cerrar la puerta y hacer como que no pasa nada. Normalizas. Exactamente, porque normalizamos, luego toleramos, permitimos o justificamos, o por no aceptar nuestra propia ignorancia, pues dejamos que eso vaya creciendo, ¿no? Que existan este tipo de situaciones. Entonces, aceptar nuestro no saber y no sentirnos mal por ello, sino más bien nuestro compromiso de involucrarnos y conocer un poquito más a fondo para que podamos identificar que algo está pasando con nuestros hijos y si no sabemos exactamente qué, ante la duda, pues llevarlos a alguna valoración. Así es. Sería mi sugerencia. Gracias. Male, ¿tú quieres dar alguna recomendación? Pues mira, la verdad es que nuevamente volver a padres informados, creo que es lo que nos ayuda para poder identificar, para poder apoyar en este sentido cuando dices esa mamá que abre la puerta y mejor la cerró. Creo que es asumir mi responsabilidad como formador, ¿sí? Y si yo estoy consciente de que muchas cosas no las sé, pero asumo mi responsabilidad como formador, pues entonces me doy a la tarea de investigar cómo puedo apoyar a mis hijos, cómo puedo apoyarme y en general como familia. La búsqueda de apoyos y pues padres informados. Claro, y buscar información porque finalmente, efectivamente, no nacemos informados, no nacemos con toda la bibliografía, con todo lo que requerimos, pero buscar alternativas que nos permitan estar más en contacto. Tomando como referencia lo que decía Carmen, en Psicocartoon México tenemos un juego que es el Maratón Eres Valiente. Es una herramienta muy divertida y justamente en ese se abordan los temas que son fundamentales para evitar ese tipo de situaciones. Enseñar a las niñas y niños a identificar partes privadas del cuerpo, cuál es la diferencia entre un secreto que sí puedo hablar y que es divertido a un secreto que me va a generar angustia, que me va a generar miedo. Entonces, les dejamos aquí el link para que la gente que lo quiera consultar está disponible en la página de internet. Entonces, aquí les dejamos toda la información. Carmen, sí, muchísimas gracias. Perdón, Ceci, que te interrumpa, porque justamente Psicocartoon tiene muchísima información que es valiosa también y para papás y para niños y adolescentes, ¿no? Creo que es esa parte donde, pues no podemos decir que no hay información, sí la hay, solo es cuestión de darnos tiempo para buscarla. Sí hay espacios como Instituto PEP, Psicoterapia y Formación, sí hay médicos como Carmen, ¿no? Que apoyan y que tienen tanta información y tantas posibilidades de ayudar a las víctimas de abuso sexual. Carmen, ¿nos dejas tus redes? ¿Cómo te consulta la gente? Por favor. Sí, pues para compartir, les digo, para nivel de atención, pues está la alternativa, el Hospital Psiquiátrico Infantil. A mí, para si gustan y estar en contacto con materiales en relación al tema, en Facebook, así me encuentran como Carmen Beltrán, ahí me pueden contactar. Muy bien. Pues Gracias, muchísimas gracias. Yo me siento honrada que nos vuelvas a acompañar otra vez. Gracias, Male. Es un placer poder compartir este espacio. Hablamos de un tema bien delicado, pero creo que es importante exponerlo ahorita que estamos en pandemia porque el abuso se está dando en las casas. La familia no se está dando cuenta y a veces cuando se abre la situación de abuso no saben cómo reaccionar ni a dónde pedir apoyo. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Gracias de nuevo por el voto de confianza y pues al público que nos brindó su tiempo para escucharnos. Gracias a ambas. Gracias. Un abrazo. Nos vemos en el próximo Darse Cuenta, un espacio para la reflexión. Adiós.